Muy buenas tardes de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado del almuerzo. Vamos a continuar con los contenidos de este Foro Nacional de Sostenibilidad, de Transporte y de Movilidad y Logística. Y lo vamos a hacer con otro de los retos que tiene por delante la transición ecológica, y es la movilidad y el transporte sostenible. Y lo vamos a hacer de la mano de Javier Izquierdo. Él es director técnico de AEDIBE, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Es una hora compleja después de comer, 3:30 de la tarde. Trataremos de hacerlo lo más o menos posible porque yo creo que es muy interesante lo que vamos a hablar hoy. Además, estando donde estamos, ¿no? En Valladolid, que es un centro logístico muy interesante. De aquí surgen muchísimas rutas para, pues para transportar mercancías y demás. Y tenemos luego además una mesa muy interesante, ¿no? Muy completa, que yo creo que va a ser muy dinámica, va a aportar muchas cosas y demás. Empezaré yo dando una pequeña ponencia que sirva también a modo de introducción y después iremos con la parte también de hidrógeno y después completaremos con la mesa. Insisto que trataremos de hacerlo lo más o menos posible para que esta hora pues aprendamos y nos divirtamos también un poquito, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar hablando de la plataforma PeerBet. Yo trabajo como director técnico en AEDIBE. AEDIBE es la Asociación Española para la Difusión y el Impulso de la Movilidad Eléctrica en toda la cadena de valor. Es decir, forman parte de AEDIBE cualquier empresa, sea energética, sea proyectista, instalador, fabricante de puntos de recarga, industria relacionada con el mundo eléctrico y demás. Toda la cadena de valor que implica la movilidad eléctrica. Estamos ante el mayor cambio de la movilidad en los últimos años, estamos ante un cambio industrial, ante una oportunidad, ¿no? España es un país donde sabéis que hay muchísimo recurso renovable, muchísimo sol, muchísimo viento, y estamos ante el gran reto ahora mismo de utilizar esa energía autóctona, hecha aquí, que podemos ser independientes, y más con lo que está pasando en el resto del mundo, con lo que estamos viendo de guerras, el tema de Hormuz y demás. Bueno, pues tenemos la oportunidad de ser independientes energéticamente y empezar esa transición ya de forma mucho más firme hacia la utilización de nuestros recursos, también en el transporte, ¿no? Y esto es así porque tecnológicamente pues, ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho también en el mundo del transporte pesado. Todo el mundo asocia la movilidad eléctrica, que sí, primero para cercanía, después para viajar. Bueno, yo vivo en Gijón, me muevo en coche eléctrico por toda España sin ningún tipo de problema. Hay infraestructura de recarga cada vez más cómoda. La carga en casa y en el trabajo es otra de las opciones que hay, que además es muy económica. Y cada vez hay más cargadores. Estamos hablando de que hay 56.000 cargadores activos ahora mismo en España, ¿no? Lo cual es una cifra muy interesante. Y el transporte pesado también tiene su sitio en la electrificación también, ¿no? Veremos también luego con el hidrógeno, que también hay otra oportunidad importante, pero digamos que la electricidad tiene la ventaja también de que llega a todas las partes. Bueno, pues tenemos una red, que también hablaremos de eso, que está bastante saturada, pero también que tiene el reto de seguir creciendo y de seguir optimizándose cada vez más, ¿no? Sabéis que toda la regulación que está saliendo ahora actualmente también se habla de flexibilidad en la red, de flexibilidad en la demanda, de que esa capacidad o esa potencia disponible pueda ser variable a lo largo del día para que se pueda beneficiar más consumidores de ella. Es decir, que hay una transformación que viene de Europa, que España está también implementando a partir de esas directivas europeas, con el fin de que el uso de la red se vaya adaptando a unos usos cada vez más renovables y cada vez más flexibles, más inteligentes y más gestionables, ¿no? Estamos con una normativa que viene de otro modelo de negocio completamente diferente. Yo mismo trabajaba en una central térmica durante 15 años y esto hace 10 años era impensable, ¿no? Que tengamos ese mix de generación que tenemos ahora. Si me lo dicen hace años que no iba a haber carbón y demás, bueno, pues la verdad que no lo hubiera creído, ¿no? Y los cambios ahora mismo, pues lo decíamos esta mañana también, ¿no? Lo que antes tardaba 20 años en suceder, ahora tarda 3 años, tarda 5 años, tarda 2 años, tarda 1 año y tarda meses, ¿no? Entonces esto es una velocidad de cambio brutal en el mundo de la energía, ¿no? Quedarnos atrás en España no podemos. Insisto que tenemos el mayor recurso renovable de Europa, un recurso renovable que aquí en Valladolid conocéis bien, además, con la cantidad de sol que hay. En Asturias hay un poquito menos de sol y que tenemos que aprovechar. Bueno, dicho esto, bueno, pues ahora mismo esto es un poco la posición. Hay 3 gráficas parecidas y tal. Esto hace
referencia ya al transporte pesado. Quería pasar esta presentación para marcar un poco la situación actual. No estamos en una posición de champions respecto al resto de Europa, ¿no? En puntos de recarga especializados en movilidad y transporte pesado, ¿eh? Sí que hay muchos puntos de recarga para el volumen de coches que hay, pero especializados en transporte pesados, pues no estamos en la parte alta de la tabla, ¿no? Sino que estamos ahí un poquito, bueno, rayando a lo mejor zona europea, pero ¿no? Sí, los que sois futboleros, pero todavía estamos ahí un poco en la Conference League o cosas de estas, pero no estamos en la Champions, ¿no? Nos queda mucho para llegar a los países nórdicos, y a países también como Francia, pues todavía también queda bastante, ¿eh? Entonces, bueno, son varios indicadores los que tenemos aquí en función de la potencia de los cargadores y del número de estaciones de recarga. Y fijaros como un país como Alemania, pues sí que empieza a estar ya el top de la tabla, ¿no? Esto es importante también entenderlo y saber que España, que es un país, luego lo hablaremos con detalle, que transporta la inmensa mayoría de mercancías por carretera, necesita pues dar un paso más para que ese transporte pues sea electrificado o sea descarbonizado de alguna forma, ¿no? Entonces la situación, bueno, pues en esta presentación vamos a empezar un poco echando un poco de llorada, ¿no? De lo que necesitaríamos y de por qué estamos relativamente mal respecto a lo que deberíamos de estar respecto al resto de Europa, ¿no? Pues esa llorada inicial, ¿no? Vamos a llorar un poco primero, después seremos un poco más optimistas. Y entonces, bueno, necesitamos impulsar los mercados cuando se inician, ¿no? Hay que impulsarlos de alguna manera, porque si no va a ser muy difícil por parte de la iniciativa privada ir a por esto solos, ¿no? Y entonces, muchas veces yo creo que es importante también conocer lo que se hace en el resto de países, ¿no? Somos europeos, somos países similares, tenemos sociedades más o menos, dentro de nuestras diferencias y particularidades, pero tenemos sociedades más o menos similares. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Alemania financia hasta el 80%, ¿no? De la diferencia de precio entre un camión diésel y su equivalente eléctrico. Porque hagáis una idea, bueno, pues una tractora eléctrica respecto a una diésel más o menos es el doble, ¿no? Puede ser el 1,6, 2,5 veces, es el doble. Eso para un particular, luego lo veremos con ejemplos, pues lógicamente hace mucho daño a la inversión. Entonces, el que haya esa ayuda inicial para que estos primeros pioneros, ¿no? En el cambio se sientan un poquito más seguros en sus planes de negocios vendría muy bien, ¿no? Países Bajos, por ejemplo, ha abierto un esquema llamado ANZET, ¿no? Subvenciones a la compra de leasing de camiones nuevos o seminuevos para empresas y entidades sin ánimo de lucro. En Inglaterra, en Reino Unido ofrece subvenciones directas que pueden llegar a 120.000 euros. Bueno, en Finlandia el gobierno también tiene un plan, en Bélgica. Es decir, que países como Alemania, Francia, Reino Unido, bueno, pues estamos viendo que tienen esos planes de ayuda muy claros y definidos, ¿no? Aquí en España pues nos falta un plan específico de apoyo firme y continuado y que dé cierta certeza a los inversores y a las empresas que están para poder hacer el cambio, ¿no? Bueno, lo que hablamos también, ¿no? La red de distribución eléctrica. Tenemos un problema ahora mismo de saturación en cuanto que prácticamente está ocupado el 90% de la red. Sí que es verdad que está mal aprovechada, ¿no? Que es decir, que hay mucha potencia ociosa, ¿eh? Por eso hay un reto importante también en optimizar esa potencia que está reservada pero no usada, ¿no? Y la manera de hacer eso es con digitalización, con IA. Esto enlaza un poco con lo que hablábamos esta mañana y que Javier Olmos nos contó también, además. Bueno, pues si tenemos herramientas ahora mismo para digitalizar la red, para optimizarla, tenemos que empezar a usarlas ya de forma muchísimo más inteligente y de forma muy diferente a lo que venimos usando ahora mismo, ¿no? Eso, el término de potencia, la reserva de potencia, tiene que ser mucho más flexible y que ese bien escaso, que es la potencia, tratar de optimizarlo muchísimo más, ¿no? De todas maneras, hace falta reforzar la red y además tenemos la certeza de dónde están las necesidades logísticas, ¿no? Porque los corredores son los que son, los nodos importantes donde se realiza, donde es necesario repostar o recargar, ¿no? Sabemos los que son también. España es un país muy definido en ese sentido, ¿no? Hablaremos luego de corredores, hablaremos de dónde están esos puntos clave y tratar de electrificar eso ya, pues se podría ir haciendo, se podría ir adelantando, ¿no? Hay que llevar potencia suficiente a sitios donde no había un consumo eléctrico importante, porque estamos hablando que los principales nodos logísticos donde los camiones ahora mismo pues descansan, repostan, tienen allí una tienda, un hotel o lo que sea,
están definidos, están en un sitio estratégico y clave para la logística, son conocidos y podríamos ir ya reforzando la red porque ahí solamente pues, hay la alimentación tradicional de la hostelería que hay en el entorno, de las bombas que alimentan los surtidores y tal. No hay tanta potencia para poner carga rápida, ¿no? Hace falta ese refuerzo. Se necesitan de inversiones en lo que es la red y en esto sabéis que hay un plan de inversiones para el desarrollo de red, ¿no? Que es un asunto importante, ¿no? Y una retribución también. El mundo de la distribución eléctrica es un mundo regulado, es un mundo singular, en el cual los ingresos bueno, pues se definen de forma centralizada por parte de los presupuestos y del gobierno y demás. Y entonces el aprobar el plan de inversiones, al ser un negocio regulado, pues está todo como muy definido, ¿no? por parte de la administración. Y ahí siempre hay una guerra un poquito de lo que quieren los distribuidores para que esto sea realmente atractivo y de lo que el gobierno puede ofrecer y demás. Bueno, pues hay quejas por parte de los que operan y tienen las redes ahora mismo que no es justa la retribución, tal. Bueno, pues ahí, en ese contexto, hay que ir con firmeza porque, lógicamente, si necesitamos electrificar, necesitamos desarrollar la red, ¿no? Y habrá que llegar a un acuerdo entre las diferentes fuerzas y demás, ¿no? Y después, bueno, pues la infraestructura de recarga del transporte pesado es una infraestructura rápida, de alta potencia, una infraestructura que requiere mucha inversión, requiere inversión y en un momento en el cual no hay una electrificación de los camiones, ¿no? que haga que el business case o que el plan de negocio salga viable, ¿no? Entonces también reclama un plan de ayudas específico para poder acometer estas inversiones, ¿no? Es decir que, sinceramente, y eso es así, la financiación y la inversión es un tema complejo, ¿no? Y hay que buscar ese equilibrio público-privado para llegar a apoyar esto de alguna forma también y que el negocio, claro, un negocio totalmente apoyado por la parte pública, sabemos que a la larga no es sostenible tampoco, ¿no? Entonces hay que buscar ese equilibrio para que el momento inicial sea lo suficientemente fuerte y fiable para que pueda haber estas inversiones y se pueda desarrollar todo esto, ¿no? Esto es un poco la parte que queríamos resaltar. En IDIBE desarrollamos esta plataforma PIRBEP. Estos son un poco los mensajes que estamos dando últimamente, que estudiamos bueno, las necesidades en base a los corredores que hay, a la inversión necesaria, al cumplimiento de una directiva que se llama FIR, que es la directiva europea para el cumplimiento de combustibles alternativos y que tiene que tener unos requisitos. Tenemos que tener como país unos requisitos y además estando en corredores importantes como estamos conectados con la red europea, tenemos que tener una infraestructura crítica mínima para que se pueda hacer transporte por carretera de forma descarbonizada y demás, ¿no? Todo eso se define en AFIR y para cumplir los objetivos de AFIR pues hace falta inversión, hace falta dinero y por eso también un poco hablo de esta guerra entre comillas, de un poco buscar ese equilibrio entre la financiación pública y la inversión privada. Bueno, más cosas. También es verdad que la política de transportes y de incentivos al transporte es muy compleja. La administración tiene una tarea muy, muy compleja también, ¿no? Porque hay muchísimos actores, tratar de contentar también a todo el mundo es muy difícil, ¿no? Y administrar los recursos públicos también es altamente difícil, ¿no? Entonces, el tema también de que la electricidad es un producto que está muy también viene marcado por los impuestos. Sabéis que un porcentaje importante de la electricidad que pagamos son al final impuestos, que al final, bueno, todo eso se maneja de una forma y otra. Y después también hay subvenciones también al gasoil para los transportistas y hay un poco de todo esto, porque efectivamente hay muchos, bueno, pues hay que tratar de dar servicio a todos los colectivos, ¿no? Y esto es entendible además. Entonces hay una papeleta ahí importante de hasta dónde o hasta cuándo podemos ir acompañando a una tecnología, a otra, bueno, pues hacia donde queremos ir está claro que es hacia una electrificación de la economía, hacia aprovechar los recursos propios, todo esto que hablábamos al principio, pero todo esto, bueno, pues no deja de ser complejo porque las empresas tienen que ser viables, hay que ganar dinero también con lo que se hace, evidentemente, y todo esto es difícil. Bueno, también está el tema del gas, también lo vemos, bueno, lo iremos hablando un poquito más. Es decir, hay varias tecnologías posibles, está el tema del hidrógeno, que hablaremos ahora un poquito de él, está el tema del gas, está el tema de la electricidad. De todos estos, bueno, iremos ahondando un poco en
en el modelo de negocio y acompañando también un poco a las empresas logísticas, ¿no? Porque una empresa que se tiene que descarbonizar tiene que ver cuál es la mejor opción, tiene que verlo desde el punto de vista de cumplir la legislación, por supuesto, pero también desde el punto de vista económico, sobre todo, ¿no? O sea, nadie va a hacer un cambio si no va a ser un cambio que le tenga algún tipo también de beneficio económico, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, dentro de IDIBE, hay por poneros un ejemplo concreto, ¿no? Hay una empresa que hoy está aquí además exponiendo que se llama Pragma Charge, creo que estaba Alejandro por ahí, sí, ahí levanta la mano Alejandro, que ofrece un servicio muy interesante, ¿no? Que es un Truck as a Service, o sea, un camión como servicio. Es decir, que esta empresa, que ya opera en Europa con éxito, ofrece una cuota definida y mensual para cambio a camión eléctrico y recarga. O sea, se ocupa de todo, ¿no? Se ocupa del vehículo eléctrico, el camión en este caso, y se ocupa de asegurar la carga, ¿no? Para eso está desarrollando una serie de estaciones de recarga en sitios estratégicos a lo largo de corredores, y quien contrate ese servicio pues va a poder, con esa cuota mensual, pues hacer logística electrificada, ¿no? Y hacerlo de una forma que no tiene que hacer la inversión inicial, sino que puede hacerlo con ese fee mensual, ¿no? Con esa cuota mensual. Es decir, que hay soluciones para la electrificación, soluciones que se pueden probar, testear, y hay pioneros haciendo temas de estos, que conoceremos alguno en la mesa, y iremos luego hablando un poquito en la mesa de todo esto.